Hola, bienvenido a toda esta segunda parte de la exposición. Espero que hayan aprovechado para tomarse un pequeño descanso o rehacerse el mate. Yo me recé mi mate. Vamos a continuar con la exposición de los siguientes puntos de la guía. Recuerden reinscribirse a las materias del segundo cuatrimestre. Como les decía, ahora vamos a pasar a los argumentos que preparan la segunda tesis, ¿no? Como en una articulación, ¿no?, argumental progresiva. Eh, Planteábamos, ¿no?, en el punto 6 esta idea de lo desconocido y la idea de librarse del terror, ¿no? La idea de que todo lo desconocido le produce terror al sujeto, ¿no? Por eso intenta nominarlo y controlarlo. Así, entonces, este sujeto cree que se libera de ese terror. Pero en realidad no se ha liberado, digamos, del terror, dicen los autores. Esa ilustración, dicen, es el temor mítico hecho radical. Es decir, que lejos de haber superado el miedo, en realidad es la agudización del terror a lo desconocido. Por eso reduce toda su propia lógica. En realidad no está aprendiendo nada nuevo, sino que se conoce a sí mismo todo el tiempo, reduciendo los objetos según sus propios principios. Y ahí vamos al punto 7, que tiene que ver con el carácter totalitario de la ilustración, ¿no? Cómo los autores dicen que la ilustración opera según el principio de identidad, algo que ya mencionábamos, reduce todo a su propia lógica, ¿no? Esta idea de que al reducir el pensamiento a las matemáticas, el resultado del proceso está decidido de antemano, ¿no? Como en la incógnita de una ecuación, traducido a su propio lenguaje previsible, por eso reproduce lo existente, ¿no? Y por eso se transforma este pensamiento, ¿no?, en mera tautología. En este sentido, es un tipo de razonamiento que no agrega nada nuevo. Su conclusión está contenida en las premisas de las cuales ya habíamos partido. Para estos autores, en ese sentido, que tienen una mirada dialéctica sobre la realidad, ¿no?, el pensamiento conceptual siempre implica conocer algo, tanto en sus momentos positivos como negativos. Es decir, la realidad es lo que es, pero tiene la potencialidad de transformarse en otra cosa, ¿no? El pensamiento conceptual es algo más que pensar la realidad, ¿no? Pensemos en nuestra realidad social, es algo más que pensarlo más allá digamos, de los datos inmediatos, ¿no? Pensarla dialécticamente implica pensar sus distintos momentos, ¿sí? Digamos, la reproducción, pero la posibilidad siempre existente de una transformación, es decir, que pueda adquirir otra forma social. Entonces, esta idea es similar a la crítica de Lukács a la ciencia moderna, cuando concibe a las cosas, ¿no?, esta ciencia desde su aspecto cuantitativo, ¿no?, a partir de la creación, decía Lukács, de sistemas parciales de leyes que no pueden dar cuenta del sustrato histórico de su objeto, ¿no? Decíamos cuando pensábamos con historia y conciencia de clase. Dicho esto, se demuestra cómo la ilustración opera de una manera totalitaria y reduce todo a su abstracción, ¿no? De ese modo resulta todo, digamos, todo resulta cognoscible siempre y cuando pueda ser traducido a sus términos matemáticos. Todo aquello que no es reductible no forma parte, digamos, de la realidad, ¿no? Por eso su carácter, digamos, de falsedad. Y la consecuencia de todo este proceso es la sumisión de la razón a los datos inmediatos, ¿no? Permanece en la pura inmediatez, en la justificación y la repetición de lo existente, ¿no? Pensemos en esto como argumento preparativo para la segunda tesis. Entonces, ahí voy a mostrar un poco mejor la segunda tesis. Vamos a achicar un poquito. Me gustaría agrandar más, pero el rol de mi mouse no me lo permite, así que lo voy a dejar ahí. Ustedes lo pueden ampliar con el link a las diapositivas que les dejo. Pero bueno, la segunda tesis, ¿no?, este texto de ilustración recae en mitología. Recae en la mitología. Y acá, digamos, lo que los autores nos plantean es la pregunta de, bueno, ¿por qué los mitos han pervivido en la ilustración, ¿no? Decíamos que se disolvían, ¿no? Y que ya encontrábamos ahí un primer estadio de la ilustración por esa tendencia que tenían, ¿no?, en su temporalidad circular, la organización del tiempo, a querer narrar, a querer describir, a querer sistematizar.
el mundo, a nombrar un origen, ¿no? Tiene que ver, ¿no?, esto de por qué han pervivido los mitos de ilustración con algo de la temporalidad. Hay algo que se retiene de la temporalidad mítica, ¿no?, y que tiene que ver con esta, pensar una dialéctica de ilustración es pensar cómo, si bien, digamos, la ilustración pretendió negar y desarticular los mitos, al negarlos conservó algo de ellos en esa superación dialéctica, ¿no? Entonces, tiene que ver con algo de la temporalidad, hay algo que se refiere a la temporalidad mítica, ¿no?, de los mitos con su temporalidad circular, como decíamos, esta idea del cambio siempre de una estación a otra, algo que se repite de igual manera eternamente, ¿no? Y decimos que tanto el mito como la ciencia moderna se confirma la realidad de lo existente. Por eso el mundo ilustrado en ese sentido era ya mitológico, ¿no? La circularidad y la reproducción de lo existente es central en esta idea del mito que pervivió en la ilustración. Es por eso que digamos que la ilustración recae en mitología, ¿no? Esta razón que pretendía liberar al hombre desencantando el mundo, dominando la naturaleza, termina depurándose de todo ideal que no pueda ser contenido en este modelo de racionalidad histórica reducida, decimos, ¿no? No puede pensar más allá de ello, y entonces recae en el mito de lo que es, de esa afirmación positivista, ¿no?, del mundo de la ciencia moderna ligada a los datos brutos inmediatos. ¿No? El positivismo es algo mítico que repite lo existente, con una suerte de mímesis, algo que no es muy distinto a la repetición del tiempo circular en los mitos. Entonces, esta razón, y esto es muy, digamos, está muy vinculado con Horkheimer, ¿no?, con la clase pasada, esta razón que abandonó toda idea trascendente, termina generando esa sociedad cosificada como segunda naturaleza de la que nos habla Lukács, ¿no? Y ha perdido la capacidad crítica de liberar al hombre, de liberarlo de ese proceso de dominación, ¿no? Como decíamos, se vincula con algo de razón y autoconservación de Horkheimer, ¿no? Debido a que al perder la capacidad crítica, esa racionalidad opera por medio de la autoconservación, conservando al mismo tiempo la sociedad como segunda naturaleza. Acá para pensar una integración progresiva de autores. Entonces, los autores aquí dicen también, se renuncia a todo sentido que trascienda los hechos brutos, ¿no? Por eso es un pasaje, digamos, por eso en un pasaje mencionan que en el camino hacia la ciencia moderna los hombres renuncian al sentido, ¿no? Como para pensar una alusión también con Weber a la modernidad como pérdida de sentido. Y de todo aquello que entendían por la modernidad también, ¿no? Digamos, hay un olvido sobre estos principios, ¿no?, del proyecto de la modernidad, del proyecto de la ilustración. Y esto se relaciona, como decíamos, directamente con el diagnóstico de Weber sobre el desencantamiento del mundo en la modernidad. Y también, por otro lado, con la perversión de la razón en razón instrumental en Horkheimer, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿no?, para pensar esta segunda tesis, la ilustración ha retornado al mito, a la coacción de la naturaleza de la que pretendía liberarse. Entonces pasamos a la diapositiva siguiente, a la diapositiva final, en donde pensamos en los últimos dos puntos, ¿no? En el punto número 9 decíamos, este ítem decía, bueno, autoconservación, autoalienación y sometimiento del placer, el ejemplo del mito de Odiseo. Y vamos a recuperar una argumentación que es bien propia ya, que aparece en el texto de razón y autoconservación, y vamos a recuperar también en la descripción del mito de Odiseo, ¿no?, como un recurso que estos autores ponen a jugar para pensar algo de la lógica social, ¿no?, en la cual nos encontramos inmersos, desde la cual ellos escriben, y algo de la lógica de este proceso histórico de dominación que se va desenvolviendo, ¿no? Entonces, en este punto nos concentramos en los efectos de este proceso sobre el sujeto, ¿no?, que bien establece, como decíamos, una ligación directa con el texto que vimos en la clase anterior de Horkheimer, ¿no? Ya que digamos, lo que dicen los autores es que todo este proceso deriva en un sujeto de autodominio, ¿no?, y en el sometimiento del placer, ¿no? Es la consecuencia de todo este proceso de ilustración, ¿no?
implica un proceso donde se cosifica el sujeto. Y esto se explica por la idea, ¿no?, de que ha existido un olvido de la naturaleza del sujeto, es decir, ha preponderado el tratamiento coactivo sobre sí mismo, y ese principio de reducción de la naturaleza, que se configura como principio rector del sujeto dominante, es el mismo que el hombre instala frente a aquello concebido como su naturaleza interior, ¿no? Va a ser concebido en términos de naturaleza y por lo tanto reprimido en sus impulsos, ¿no? Y a la vez se trata del único principio que conoce para relacionarse consigo mismo, ¿no?, con otros y con la naturaleza, ¿no? Toda esta parte se parece bastante a lo que trabajamos en razón y autoconservación. Entonces, finalmente, lo que visualizamos como consecuencia de todo este proceso es la pérdida de la autonomía, ¿no? Principio que se hallaba en el origen del proyecto de Ilustración, ¿no? Y que recayó en autodominio y sometimiento, ¿no? Y esto se relaciona directamente con el mito de Odiseo, ¿no?, que nos provee de varias metáforas para describir, como les decía, la lógica de lo social que estos autores van desentrañando a lo largo del texto, ¿no? Pensemos en el ejemplo de Odiseo, ahí yo les colocaba algunas relaciones que propone pensar este texto. Este mito de Odiseo, que se trata de un pasaje conocido de la Odisea, uno de los tramos que recorre el personaje, digamos, de Odiseo, de Ulises, ¿no? De regreso a Ítaca, después de la guerra de Troya, es el pasaje, ¿no? Describen el pasaje frente a las sirenas, ¿no? Este es un momento, digamos, podemos pensarlo como un momento precapitalista, ¿no? Es una premonición de lo que va a ser la dialéctica de la Ilustración. Como conversamos, por un lado, el mito share Ilustración, ¿no? Aunque no es ya capitalismo aquí, ¿no? Entonces, pero sí en buena medida, ¿no?, se va prefigurando esa subjetividad, ¿no? En ese mito, por un lado, como les ponía en la diapositiva, se expresa la relación entre dominio, mito y trabajo, y la relación entre sacrificio y autoconservación, ¿no? No es en este sentido, digamos, un anacronismo recurrir a este mito, ¿no?, sino un recurso para contrastar imágenes de lo social que tienen que ver con este estilo de escritura de los autores, ¿no? En ese pasaje de las sirenas podemos retener tres elementos, ¿no?, a considerar. Por un lado, el canto de las sirenas que atraía a los viajeros, ¿no?, que las escuchaban y se perdían en el mar, ¿no? El canto en este sentido representa el placer, ¿no?, digamos, de la seducción, de la belleza. Por otro lado, Odiseo, que es quien se hace sustituir en el trabajo, ¿no?, el patrón, el amo, quien hace que los demás trabajen para él, sería entonces, como nombran estos autores, ese preburgués astuto, nos representaría, y los remeros, ¿no?, quienes trabajan para Odiseo, ¿no? Entonces, lo que cuenta un poco este pasaje de las sirenas, es que para que no sean seducidos por el canto de las sirenas, Odiseo les tapa los oídos, ¿no?, a los remeros para que no escuchen el canto, ¿no? A semejanza, ¿no?, y acá empiezan los contrastes, ¿no? A semejanza del trabajador moderno, se debe reprimir el placer para trabajar en su tarea, ¿no? El trabajo y el goce se hallan escindidos. Y eso tiene que ver con el carácter ascético, ¿no?, del trabajo moderno. Pero Odiseo, por otro lado, con esa racionalidad astuta que mencionan los autores, quiere escuchar el canto de las sirenas y hace que lo aten para no correr ningún peligro, ¿no? Odiseo, en este sentido, se permite escuchar el canto de las sirenas, porque es astuto, pero se obliga a no sucumbir a los peligros, ¿no? Entonces somete su placer, oye, pero no sufre sus consecuencias. No puede entregarse al placer porque ya se ha prevenido de ello al atarse. Entonces, se trata de una domesticación que realiza Odiseo sobre sí mismo, ¿no?, para que el canto no sea perturbador, para que no lo modifique ni lo transforme. Representa en este sentido la idea de autoconservación de la que veníamos hablando, ¿no?, de la relación entre esta renuncia y el sacrificio, ¿no?, porque Odiseo sobrevive en parte gracias, ¿no?, a eso, gracias a atarse, ¿no? Odiseo entonces se afirma como sujeto dominante que va a vencer todos sus obstáculos, al mismo tiempo que se niega a sí mismo, ¿no?, negando una parte de sí mismo, de su naturaleza interior. Odiseo derrota, digamos, pensando no metafóricamente, derrota la naturaleza, pero él no será el mismo, ¿no? Es lo que nos dicen los autores. Existe un costo en ese sacrificio hacia sí mismo, ¿no? Como que de algún modo vence, pero al mismo tiempo ha sido derrotado, ¿no?
Odiseo representa la subjetividad del burgués, ¿no? Nos dicen los autores, ¿no? Esta prefiguración ya, digamos, anticipada de la, digamos, de la subjetividad burguesa, ¿no? No solo, digamos, la del proletariado, ¿no? En cada paso, ¿no?, que da, se afirma sobre sí, sobre otros y sobre el canto de las sirenas, ¿no? Y en la medida en que va haciendo esto, se convierte en sujeto dominante, ¿no? Por otro lado, el mito también simboliza la relación entre trabajo manual y el goce artístico, ¿no? Como escindidos, ¿no? El trabajo se realiza con los sentidos violentamente obstruidos, ¿no? Pensando en los remeros. En ambos casos, Odiseo y los remeros, ¿no? En ambos casos, digamos, al negar, ¿no?, de algún modo el canto de las sirenas, se empobrece la experiencia, y el canto, ¿no?, de las sirenas, se empobrece la experiencia estética, ¿no? Odiseo y su relación, Odiseo y, digamos, esta relación que establece con el canto, ¿no?, en donde él es, digamos, es un mero objeto de contemplación, ¿no? Entonces, acá aparece también esta idea muy presente, ¿no?, sobre, eh, que también está en este libro, de dialéctica de la ilustración, ¿no?, esta idea, esta referencia a las industrias culturales, ¿no? Por eso también decimos que es un adelanto a todo el libro. El canto aquí aparece como goce artístico, pero domesticado, ¿no? Sin capacidad transformadora alguna. Entonces, ahí, después de pensar más específicamente el recurso sobre el mito y estas metáforas para pensar esta lógica, ¿no?, del sujeto dominante, ¿no?, y este principio de dominación que se va desplegando históricamente, pensar cómo se va prefigurando y cómo ya podemos pensar en estos mitos para contrastar esas imágenes de lo social, nos vamos hacia el cierre, ¿no?, digamos, del texto, hacia sus fragmentos finales. ¿No? Estos esbozos finales que preparan, como veníamos pensando ya desde la clase pasada, preparan la idea de un concepto positivo de razón que aún no podemos ver de alguna forma, ¿no? Que no está presente, ¿no?, en esta profundización de la barbarie, ¿no? Y en ese sentido ellos insisten en que la concepción, en que la formación, digamos, de un concepto superador de la razón, depende en buena medida del recuerdo de la relación de la naturaleza con el objeto, ¿no? De que es importante que perviva ese recuerdo de la naturaleza olvidada en el sujeto y las consecuencias, el precio que se ha pagado, ¿no? Que es la coacción, ¿no?, sobre sí mismo. Por eso estos autores proponen que la praxis verdaderamente subversiva es la teoría, ¿no? Nos encontramos en un momento histórico desalentador, de resistencia, y entonces lo que dicen los autores, debemos defender que este proceso no termine por obturar incluso la reflexión crítica, ¿no?, que es la única posibilidad de romper con este proceso circular de repetición constante, ¿no? El pensamiento en este sentido no debería seguir actuando sin sentido alguno, sin reflexión. Ese pensamiento, en cuyo mecanismo se perpetúa un principio coactivo, no debería olvidar ese origen, dicen los autores, ¿no? Se trata digamos, de un ejercicio crítico de memoria, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, dicen cómo vuelve lo natural, ¿no?, que fue dejado de lado, los impulsos, las pasiones y la reivindicación de lo racional, todo eso que fue sometido a control, cómo vuelve bajo una metáfora de la venganza, dicen, ¿no?, hacia el final, cuya máxima expresión podemos pensar, ¿no?, en la barbarie, en el nazismo, ¿no? Y también algo que es interesante, ¿no?, y como un plus, digamos, de este texto para nosotros, para nuestra formación como futuros sociólogos, que es la cuestión de la antropologización de la crítica, ¿no? Como, digamos, la idea de que si todo estaba asignado desde el momento primero, digamos, de la relación del hombre con la naturaleza, entonces el origen de todo esto va más atrás del capitalismo, ¿no? En todo caso, en el capitalismo se ha exacerbado, ¿no? Y nos permite ir más allá al pensar que esa racionalización de la que nos hablaba Weber y su carácter fatal en la burocracia puede ser pensada más allá del capitalismo, ¿no? En un origen histórico más remoto.
y en ese sentido, digamos, estos autores, hacia el final, no nos ofrecen una receta, digamos, de salida, de cierre perfecta, ¿no? Sino que nos ofrecen una crítica, ¿no?, sobre el momento negativo de todo este proceso histórico que describen. Y, y en ese sentido, me parece, digamos, que puede resultar un aporte valioso, ¿no?, digamos, de estos autores para, en todo caso, digamos, profundizar la mirada, ¿no?, que como sociólogos tenemos sobre las desigualdades y la dominación en la sociedad contemporánea, ¿no? Estos autores nos permiten pensar, digamos, más allá, ¿no?, del marco de las sociedades de clases, que es como, digamos, el objeto de estudio, digamos, eh, digamos, más preciso al cual nos dedicamos, al cual estudiamos, nos permiten pensar más allá de ese marco temporal para producir una reflexión más profunda sobre el fenómeno de la dominación y la desigualdad. Bueno, en buena medida, nuestra forma de pensar, ¿no?, nuestro pensamiento conceptual, se originó históricamente sobre, digamos, una relación con el mundo que luego deriva, ¿no?, en una dominación sobre el mundo, en una dominación sobre los otros, ¿no?, y con nosotros mismos, del precio que nosotros como sujetos en la modernidad, digamos, pagamos, ¿no?, por el modo en que comenzamos a relacionarnos con el mundo, ¿no? Y de la necesidad, ¿no?, de volver hacia atrás, de hacer memoria, de no olvidar cómo fundamos en un principio de nuestra dominación nuestras primeras relaciones, ¿no?, con el mundo y con el otro. Y esto nos permite también, digamos, por eso decíamos, pensar la relación con la naturaleza, pero también en las relaciones de dominaciones que establecemos con otros, en el precio psicológico que pagamos, ¿no?, de autorrepresión, y de que esa pérdida justamente de reflexividad, de la reflexividad crítica, no nos permite ver que pagamos ese precio, ¿no?, de la represión, ¿no?, de convertir en naturaleza interna algo que forma parte también, ¿no?, de nosotros mismos y de nuestra subjetividad. Y también es una invitación, ¿no?, a pensar ciertos links o ciertas asociaciones, ¿no? Esta idea de esta razón dominante nos permite pensar, por ejemplo, en cómo este principio de dominación también ha estructurado, ¿no?, las relaciones de dominación entre los géneros, digamos, como razón patriarcal, nos permite pensar en las relaciones de dominación entre el primer mundo y el tercer mundo, ¿no?, como razón colonial, es decir, nos permite pensar desde el feminismo, desde los decolonialismos, nos permite también pensar sobre agendas muy propias de Latinoamérica, ¿no?, sobre, digamos, y de los movimientos, ¿no?, ambientalistas, ¿no?, sobre la relación, ¿no?, que establecemos con la naturaleza y los efectos depredadores que tiene, y que también nos permite pensar y recuperar cosmovisiones que son propias de las comunidades de nuestro continente, ¿no? Hay otras cosmovisiones sobre la naturaleza, la preservación de los bienes comunes es una agenda bien latinoamericana. Entonces, esta ampliación de pensar históricamente el origen de las desigualdades y la dominación de nuestra contemporaneidad, de pensar las múltiples dimensiones de esa dominación, ¿no?, me parece que es un aporte bien interesante de este texto, ¿no?, para pensar nuestra formación, para pensar las preguntas que nos hacemos, ¿no?, de que esas preguntas sean más reflexivas, más profundas, en torno a este gran problema que tenemos sobre la desigualdad y el poder. Y que también son preguntas que no solamente nos podemos hacer como futuros licenciados, sino también a nuestros alumnos, ¿no?, nuestros futuros estudiantes como docentes. En ese sentido, creo que si bien uno podría pensar hacia el final del texto que no da una receta de salida con moño, sí nos ofrece una crítica y una reflexión aguda, ¿no?, que es un aporte para pensar en un tema central para nuestra disciplina, que es la desigualdad y el poder. Bueno, aquí termina la devolución. Espero haber podido cubrir las dudas que me planteaban en las actividades. Eh, Quiero agradecerles nuevamente por compartir estas clases conmigo. Para mí, bueno, fue muy importante este espacio, fue un cable a tierra en este contexto tan particular, digamos,
tan anormal que estamos atravesando. Por eso soy consciente, digamos, de las dificultades que nos implicó a todos, bueno, en vivir estos últimos meses, reacomodar nuestros tiempos, nuestras rutinas, los espacios en nuestros hogares, los dispositivos con los cuales contamos y con los cuales no. En ese sentido traté de, bueno, tratamos como cátedra de ofrecer una dinámica lo más flexible posible, de que ustedes contaran con estas clases, y que al mismo tiempo ustedes pudieran hacer un trabajo de lectura sobre los textos, un primer acercamiento en donde allí aparecieran entonces ese primer nivel de lectura, esas dificultades que luego íbamos, ¿no?, resolviendo y construyendo nuevos pisos, ¿no?, de comprensión sobre los textos. Me toca despedirme por este medio, ya me despedí en los encuentros sincrónicos de la clase pasada, pero lo vuelvo a hacer. De nuevo agradecerles por el acompañamiento y por su compromiso con esta propuesta. Y bueno, de que espero encontrarlos en futuros espacios, en horarios de consultas, cuando rinda sus exámenes finales. Respecto al parcial del día viernes, bueno, ahí se van a visibilizar a las 8 las consignas, va a ser un parcial de las mismas características que el anterior que ya rindieron, la carpeta abierta. Recuerden que lo que evaluamos de este texto es el piso común que construimos, no con sus actividades de esta evolución. Se evaluarán los textos de las 3 últimas clases prácticas obligatorios. Y bueno, y que el día de mañana, o durante el día de hoy, obviamente me pueden escribir por mensaje privado, si ustedes tuvieran alguna duda respecto a estos textos. Voy a estar ahí atento para poder saldar estas últimas dudas que surjan. Bueno, les mando un saludo muy grande y nos vemos más adelante seguramente. Adiós.